Capítulo 11. El viento del desierto rugía como una fiera hambrienta cuando Moisés, aún con el rostro marcado por el cansancio, se volvió hacia la multitud que lo seguía. Habían dejado atrás Refidim, pero no la amenaza. Amalek no descansaba. Y el desierto, en su vasta inmensidad, parecía conspirar con ellos. El pueblo murmuraba. Algunos con miedo, otros con rabia. Todos agotados. Pero esa noche, mientras las tiendas se mecían como sombras vivas, un brillo empezó a teñir el horizonte. Moisés lo vio primero, no era fuego, no era la columna conocida, era algo más. Una claridad que parecía respirar, latir, acercarse. Aarón y Hur se pararon a su lado. ¿Es él? Susurró Aarón, incapaz de decir Dios, porque había demasiada potencia en ese resplandor. Moisés no respondió. No podía. Su alma estaba suspendida entre el temor y el asombro. Y entonces, la luz habló. No con palabras humanas. No con sonidos. Era como si el aire se volviera significado puro, entrando en cada mente, cada corazón, cada poro. El pueblo entero cayó de rodillas. El mensaje era simple, pero estremecedor. Prepárense. Mañana no será un día como los demás. La luz se elevó lentamente hacia el cielo hasta desvanecerse entre las estrellas. El silencio que quedó atrás era casi sagrado. Fin del capítulo 11. Comienza la capítulo 12 con un giro decisivo. Capítulo 12. La mañana siguiente no amaneció, estalló. Una ola de luz, blanca, vibrante, casi líquida, atravesó el campamento como un trueno silencioso. No quemaba, no hería, pero obligaba a todos a despertar, a ponerse de pie, a sentir como algo inmenso se acercaba. Los niños lloraron sin saber por qué, los ancianos, con los ojos temblorosos, supieron que Dios estaba a punto de hablar de un modo que jamás olvidarían. Moisés sintió el suelo vibrar bajo sus sandalias. No era un temblor natural, era como si la tierra respirara. Aarón, murmuró. Ha llegado el momento. Sin esperar respuesta, tomó su bastón y se adelantó hacia la base del monte que ahora parecía vivo. Un murmullo se levantó entre el pueblo cuando la montaña entera se encendió desde dentro, como si un corazón ardiente latiera bajo la roca. Líneas de luz ascendían en espirales, marcando grietas antiguas, despertando memorias que ningún hombre conocía. El cielo se oscureció de golpe, no con tormenta, sino con presencia. No había nubes, había peso. Una densidad sagrada que hacía difícil respirar. Cada persona sintió su alma desnuda, abierta, examinada por un Dios que todo lo ve y todo lo exige. Moisés avanzó solo, pero no por valentía. Avanzó porque había sido llamado. El fuego ascendió por las laderas y se arremolinó en la cima, formando un torbellino de luz dorada. Y en ese punto culminante, donde la creación parecía doblarse sobre sí misma, la voz de Dios tronó. No como un sonido. No como palabras. Fue la misma ley grabándose en la existencia. El pueblo cayó rostro a tierra. Moisés, en cambio, quedó de pie. Sus ojos reflejaron el fuego eterno que danzaba frente a él. El mundo contuvo el aliento. Fin de L capítulo 12. El capítulo 13 marcará un antes y un después en la historia. Capítulo 13. El fuego que coronaba la montaña se comprimió, como si el universo entero inhalara. Y entonces, se abrió. De aquella brecha luminosa surgieron formas, no humanas, no animales, no hechas de materia conocida. Eran como figuras de viento y luz, mensajeros que no necesitaban alas para volar ni voces para hablar. Su presencia era tan pura que incluso mirarles dolía. El pueblo, aterrado, se cubrió el rostro. Algunos lloraban. Otros temblaban. Nadie hablaba. Moisés se mantuvo firme. Y entonces, desde lo más profundo de la montaña, una voz que no era un estruendo ni un susurro sino un decreto atravesó toda carne, toda piedra, todo pensamiento. Yo soy el Señor, tu Dios. Las palabras reverberaron por kilómetros. Los mensajeros de luz se elevaron en espiral, formando un círculo perfecto alrededor de la cima. De sus cuerpos emanaron líneas brillantes que descendieron como raíces hacia la roca, y donde tocaban, la piedra se derretía como cera bajo un sello real. Era como si Dios mismo estuviera escribiendo sobre el mundo. Una tabla tras otra surgió de la montaña, no tallada, sino nacida del fuego divino. Y cada letra brillaba con un fulgor que hacía parecer pequeño al sol.
Los 10 mandamientos no fueron simplemente dictados, fueron forjados en presencia de 1.000.000 de estrellas, grabados con una precisión imposible en una piedra que era a la vez roca y eternidad. Moisés sintió como su alma se expandía, como si un conocimiento antiguo y a la vez nuevo lo atravesara. Sus rodillas cedieron, pero no cayó, una mano invisible lo sostuvo. El último mandamiento fue sellado con un estallido de luz que hizo vibrar la arena bajo los pies del pueblo. Y entonces, todo quedó en silencio. Un silencio tan absoluto que incluso el viento pareció detenerse, temeroso de perturbar el eco de Dios. Las tablas de la ley flotaban frente a Moisés, suspendidas en el aire, irradiando una claridad que no quemaba, pero transformaba. El pueblo, aún postrado, esperaba sin atreverse a levantar la mirada. Fin del capítulo 13. En el capítulo 14 comienza el regreso de Moisés, y algo inesperado. Capítulo 14. El fuego del monte comenzó a menguar, como si una gran corriente hubiera cumplido su propósito y ahora regresara al lugar del que fue llamada. Los mensajeros de luz ascendieron en un remolino final y desaparecieron en un punto diminuto en el cielo, dejando tras de sí un aire cargado de electricidad sagrada. Moisés permaneció solo frente a las tablas que flotaban. Cuando extendió sus manos hacia ellas, no las tomó, fueron ellas las que lo eligieron a él. Descendieron suavemente y se posaron sobre sus brazos, aunque parecían pesar más que el mundo. Y sin embargo, él podía sostenerlas. Debo llevarlas al pueblo, dijo con voz temblorosa, aún resonante por la cercanía divina. Comenzó a descender la montaña. Cada paso parecía despertar ecos antiguos, como si las piedras recordaran quién caminaba sobre ellas. Una niebla dorada lo rodeaba, formando una capa luminosa que se movía con él. Abajo, el pueblo sintió algo antes de verlo. Un cambio en el aire. Un estremecimiento en el alma. Y entonces lo vieron, Moisés descendiendo del monte, cargando las tablas de la ley, envuelto en una luz que no parecía humana. Algunos retrocedieron. Otros se arrodillaron. Muchos lloraron. Pero mientras el pueblo lo contemplaba con asombro, algo más sucedía detrás, en el campamento. Uno de los jóvenes corrió hacia Aarón, jadeando. «Señor», gritó. «Hay movimiento al norte del valle. Polvo levantándose, muchos hombres. Parece un ejército». Aarón sintió que la sangre se le helaba. No podía ser. No en ese momento. No cuando acababan de recibir la ley. Pero el mensaje era claro, no estaban solos en el desierto. A lo lejos, sobre una duna roja como la sangre, se veía una figura oscura montada sobre un caballo. Observaba el campamento de Israel en silencio, inmóvil, como un presagio. No era Amalek. No era un pueblo conocido. Era algo nuevo, o algo muy antiguo. Aarón giró hacia la montaña, viendo a Moisés acercarse. Lo que debía ser un momento de gloria, ahora estaba a punto de convertirse en un día de juicio. Fin del capítulo 14. El capítulo 15 revelará quién acecha en las sombras del desierto. Capítulo 15. El sol empezaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el desierto de rojo profundo, cuando la figura montada descendió lentamente por la duna. A cada paso de su caballo, una nube de polvo se levantaba como humo. No había prisa en su avance, y eso lo hacía aún más inquietante. El pueblo murmuraba sin saber si esconderse o correr. Aún temblaban por la voz de Dios, por el fuego, por el milagro, y ahora, otra amenaza se alzaba ante ellos. Aarón dio un paso adelante, intentando mostrarse firme, pero su respiración era frágil. Moisés, susurró mientras su hermano se acercaba con las tablas brillando en sus brazos. No estamos solos. Alguien nos observa. Moisés levantó la vista. Si antes su rostro había sido iluminado por lo divino, ahora sus ojos ardían con la claridad del discernimiento. El hombre, o lo que fuese, se había detenido a unos cientos de metros, lo suficientemente lejos para no provocar un ataque inmediato, lo suficientemente cerca para dejar clara su presencia. La figura desmontó. Su capa negra ondeó con un viento que no existía. Su rostro estaba oculto bajo una máscara de metal opaco, tallada con símbolos que ninguno de los israelitas reconocía. No llevaba espada. No llevaba escudo. Pero su mera presencia parecía pesar más que un ejército completo. ¿Quién eres?, gritó Moisés, su voz resonando con una autoridad que aún guardaba ecos del monte. La figura no respondió. Caminó unos pasos más, pausado, casi elegante.
Y entonces levantó una mano. No en señal de paz. No en amenaza. Sino como quien reclama algo que le pertenece. Los ancianos retrocedieron. Los niños se aferraron a las piernas de sus madres. Un silencio denso cayó sobre todos. Hasta que la figura habló. Y cuando lo hizo, su voz no parecía salir de su máscara, sino del aire que los rodeaba. He seguido su rastro desde Egipto, desde el día en que la sangre marcó sus puertas. Un estremecimiento recorrió a todo el pueblo. No vengo por ustedes, continuó la voz. Vengo por el hombre que rompió mi juramento. El hombre que desafió mis decretos y arrebató lo que me pertenecía. La mirada de Moisés se endureció. No sé de qué hablas. No hay entre nosotros quien te deba nada. La figura inclinó la cabeza, lento, como quien lamenta la ignorancia del otro. Y señaló con un dedo, directamente a Moisés. Tú. El pueblo entero contuvo el aire. Tú, el que fue criado en palacio, prosiguió la voz. Tú, que conociste mis escritos en secreto. Tú, que escapaste de mi sentencia. Yo soy Azarec, guardián del deber, ejecutor de leyes antiguas que preceden a los faraones, y he venido a reclamar lo que me deben. Aarón sintió como su garganta se cerraba. Moisés, sin retroceder un solo paso, respondió. Yo solo respondo ante el Dios que habló en el monte. El viento se levantó de golpe, frío como la muerte. La figura inclinó levemente la cabeza, como quien acepta un desafío. Entonces, Moisés, probemos si tu Dios te protege también de mí. El desierto entero pareció tensarse, como si el mundo estuviera a punto de quebrarse. Fin del capítulo 15. En el capítulo 16, la confrontación estallará con una fuerza nunca vista. Capítulo 16. El viento que azotó el desierto fue tan violento que levantó cortinas de arena como murallas vivientes. Las tiendas crujieron, los niños gritaron y los ancianos se arrodillaron instintivamente, temiendo que la montaña volviera a hablar. Pero no era Dios quien se movía esta vez. Era Azarec. El guardián avanzó un paso más, y la arena retrocedió como si huyera de su presencia. El cielo se oscureció, no por nubes, sino por una sombra imposible, una oscuridad que parecía brotar de la figura misma. Moisés, aún sosteniendo las tablas de la ley, dio un paso al frente. Su luz, la misma luz que había recibido del monte, se encendió alrededor de él como un halo dorado. Dos fuerzas. Dos mundos. A punto de colisionar. No temo tus decretos, dijo Moisés, con voz firme. Solo temo al Dios que liberó a su pueblo con mano fuerte. Azarec alzó ambos brazos, y la arena explotó en remolinos que tomaron forma de criaturas sin rostro, sombras de polvo y viento que se retorcían como serpientes gigantescas. El pueblo gritó y retrocedió, formando un círculo amplio alrededor de los dos contendientes. Aarón quiso correr hacia Moisés, pero una ráfaga oscura lo lanzó al suelo. «Hermano», gritó, impotente. Moisés no se movió. Elevó el bastón. Y cuando lo hizo, la luz del monte Sinaí estalló desde su interior. Era tan intensa que el aire vibró, y las sombras creadas por Azarec retrocedieron, chirriando como criaturas quemadas por el sol. La voz del guardián retumbó. Tu Dios no puede protegerte de la antigua ley que quebrantaste. Mi Dios me dio una nueva. Respondió Moisés. Y en su nombre, ninguna sombra prevalecerá. El choque fue instantáneo. La luz dorada chocó contra la sombra negra, y el estallido sacudió el desierto entero. Una ola de energía se expandió hacia el campamento, levantando a todos del suelo. El cielo se partió en dos colores, oro y tinta. Azarec, furioso, lanzó una cadena de oscuridad hacia Moisés, una serpiente hecha de humo y metal espiritual. Moisés golpeó el suelo con el bastón, y del impacto surgió un muro de luz que reventó la cadena en 1000 pedazos. El guardián retrocedió un paso, sorprendido. ¿Cómo?, susurró. Ese poder no es humano. Moisés levantó las tablas. Las letras ardían como brasas eternas. No lo es. Su voz resonó como un trueno. Esta es la ley que Dios escribió con su fuego. Y mientras la sostenga, no podrás tocar a su pueblo. Azarec lanzó un grito que quebró la arena bajo sus pies y abrió los brazos, reuniendo más sombra de la que el desierto parecía capaz de contener. El pueblo, temblando, observaba la inminente explosión final. El aire se volvió denso. Las luces del cielo titilaron.
La montaña misma pareció inclinarse hacia ellos. La batalla final estaba por comenzar. Fin del capítulo 16. El capítulo 17 será el desenlace épico. Capítulo 17. El desierto entero contuvo el aliento. Azarek lanzó su ataque final, una esfera gigantesca de sombra comprimida, un núcleo de oscuridad tan densa que parecía devorar la luz misma. El aire tembló, se dobló, chirrió como si la creación estuviera siendo forzada a retroceder a su estado primordial. Aquello no era un golpe. Era un juicio. Y estaba dirigido a Moisés. El pueblo gritó su nombre, algunos llorando, otros arrodillándose, esperando un milagro o preparándose para el final. Aarón extendió su mano, desesperado. Moisés. Pero Moisés no retrocedió. El fuego sagrado seguía danzando en las tablas que sostenía. Su rostro resplandecía tanto que era difícil mirarlo sin cerrar los ojos. Y entonces, en el corazón mismo de la tormenta, tuvo la certeza absoluta de lo que debía hacer. Clavó el bastón en la arena. Alzó las tablas con ambas manos. Y gritó: El Señor es mi luz y mi salvación. La respuesta del cielo fue inmediata. Desde lo alto del Sinaí, una columna pura, no de fuego, no de nube, sino de gloria, descendió como un rayo invertido, envolviendo a Moisés en un resplandor tan brillante que el desierto se volvió día. La luz chocó contra la esfera de sombra. Y el mundo explotó. La onda expansiva derribó tiendas, agitó dunas, sacudió montañas distantes. La sombra chilló como una bestia agonizante, retorciéndose, fragmentándose. Azarek cayó de rodillas, su máscara resquebrajándose mientras la luz lo empujaba hacia atrás, paso tras paso. «No puede ser», rugió. «La ley antigua no puede ser quebrada». Moisés avanzó, envuelto en luz, como si caminara sobre el resplandor mismo. La ley antigua cedió ante la voluntad del Dios vivo, declaró. Tu tiempo terminó, guardián. La máscara de Azarek se partió en dos, revelando un rostro hecho de humo y ceniza. Intentó levantarse, pero sus piernas se deshacían como polvo llevado por el viento. Yo servía al orden, murmuró, su voz desvaneciéndose. El verdadero orden, respondió Moisés, es el que Dios establece sobre su pueblo. Con un último destello, la luz consumió al guardián, y la sombra desapareció de este mundo para siempre. Solo un soplo de arena negra quedó donde él había estado. Silencio. Luego, un viento suave recorrió el campamento, como si el propio desierto exhalara en alivio. El pueblo se levantó lentamente, atónito, mirando a Moisés. La luz alrededor de él se desvaneció poco a poco hasta dejarlo de pie, cansado pero firme, sosteniendo las tablas de la ley, intactas. Aarón corrió hacia él, lágrimas en los ojos. «Hermano, ¿estás bien?» Moisés respiró profundamente y miró a su pueblo, que lo observaba como nunca antes, no solo como líder, sino como aquel a quien Dios había respaldado ante la oscuridad. «Estoy bien», dijo. «Porque Él estuvo conmigo». El pueblo entero se arrodilló, no ante Moisés, sino ante el Dios que los había defendido una vez más. La montaña guardó silencio. El desierto también. Y Moisés, con las tablas en sus manos, supo que la verdadera travesía apenas comenzaba. Fin de la historia.